Crónicas Alejandrinas, redescubriendo la historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar si todo esto que vivimos es real? Tranquilo, no eres el único. Todos nos lo hemos preguntado alguna vez. En este video no voy a darte la respuesta definitiva, pero sí quiero contarte cómo explicaban esta sensación los antiguos. Acompáñame en esta historia y descubre una de las batallas más grandes jamás contadas, no la del bien contra el mal, sino una guerra entre realidades. Antes de que existiera el tiempo había un silencio. No un silencio vacío, sino vivo, lleno de algo que no tenía nombre. En ese silencio, todo estaba contenido. Cada estrella que aún no brillaba, cada océano que aún no se agitaba, cada pensamiento que aún no había sido pensado. Era la fuente, el corazón inmutable de toda la existencia. De esa fuente salía una luz que transformaba a quien la miraba. Una luz suave y eterna que no cegaba sino que despejaba. Era el todo. De ella brotaron seres de conciencia pura, creados para transformar ese silencio. Entre ellos, estaba Sofía. Ella no era la más fuerte ni la más grande, pero sí la más curiosa. Y en un reino donde todo se estaba formando, la curiosidad era como una chispa que pedía encenderse. Sofía contemplaba la luz y veía belleza, pero también veía potencial. Se preguntaba, ¿qué habrá más allá de lo perfecto? Mientras los demás se deleitaban en la paz inmutable, ella sentía un anhelo, una llamada invisible hacia lo desconocido. Y así, en un momento que ni siquiera el tiempo pudo registrar, Sofía empezó a crear por sí misma. No lo hizo por ambición, ni por orgullo, lo hizo por amor. Tomó un fragmento de la luz, una chispa de la fuente, y la envolvió con el aliento de su propio ser. Le dio forma como quien moldea un jarrón, pensando que sería un regalo. Pero algo salió mal. Al alejarse de la fuente, esa chispa comenzó a endurecerse, como si la distancia la enfriara. La vibración pura se volvió densa, pesada y algo se partió en su interior. De ese molde nació el Demiurgo, un ser poderoso pero ciego. No podía ver la luz que lo originó. Para él, no existía la fuente, ni Sofía, solo su propio reflejo. Se despertó en un vacío que no entendía, y su primera sensación fue el miedo. Pero de ese miedo nació su voluntad. Se dijo a sí mismo, si no hay nada, yo lo crearé todo. Con sus manos empezó a moldear la materia, pero al no conocer la luz original, todo lo que creaba estaba torcido, incompleto. Formó cielos, mares, criaturas, pero cada uno de esos mundos tenía grietas, sombras que no eran naturales, leyes que encadenaban en lugar de liberar. Sofía, al verlo, sintió una punzada en el alma. Sabía que la chispa que el Demiurgo usaba para crear provenía de la fuente y que él la había robado sin saberlo. Peor aún, encerraba esa chispa en cuerpos y formas que olvidaban su origen. Así nació el velo. Así comenzó la ilusión. El Demiurgo, satisfecho con su obra, se proclamó único Dios. Yo soy el primero y seré el último. Fuera de mí, no hay nada, dijo. Sofía, inquieta por lo que había creado, quiso acercarse, decirle que no estaba solo, que existía algo más grande que ambos. Pero él no la escuchó. Su mundo estaba hecho de límites, y sus oídos solo oían el eco de su propia voz. Fue entonces cuando Sofía entendió el peso de su error. No solo había creado un ser defectuoso, había liberado una fuerza capaz de aprisionar la luz misma. Y esa fuerza crecía. Los mundos del Demiurgo comenzaron a multiplicarse. Cada chispa olvidaba que venía de la fuente. Toda criatura vivía y moría dentro de un círculo cerrado, creyendo que esa era toda la realidad. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. De la tristeza que sentía empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron en la vastedad del ser, y de esas lágrimas nacieron senderos secretos, puertas diminutas por las que la luz podía filtrarse. Era poco, pero lo suficiente para que algunos recordaran. El Demiurgo, al percibirlo, sintió por primera vez la ira. No entendía por qué ciertas criaturas miraban al cielo como si buscaran algo más, por qué algunos soñaban con mundos que él no había creado. Para él, aquello era una amenaza, y esa amenaza debía ser sofocada. Así empezó la guerra. No una guerra de espadas y fuego, sino de realidades. El Demiurgo levantó muros más altos, creó velos más densos e impuso leyes más rígidas. Sofía, en cambio, enviaba destellos, visiones y sueños. En el silencio de la noche, los mensajes de Sofía alcanzaban a quienes estaban listos para escuchar. En algún lugar, entre las grietas del falso universo, comenzó a crecer una chispa de rebelión. El Demiurgo no levantó murallas de piedra ni alzó fronteras visibles. El falso creador construyó su imperio con algo más resistente,
hábitos repetidos, mandamientos que nadie recordaba haber elegido, rutinas que se instalaban en el alma como el polvo en los muebles. Al principio parecía cómodo, ordenado, predecible, incrustado como esa canción pegajosa que no puedes dejar de tararear aunque no te guste. Cada amanecer tenía una forma casi idéntica. Una alarma que estalla como un pequeño trueno doméstico. Un vaso de agua, un café apresurado, después, la carrera. La calle que se llena como un río disciplinado, semáforos que laten en rojo y verde como un pulso mecánico, pantallas encendidas antes de que el cuerpo termine de despertar. Todos avanzan. Todos tienen prisa, pero casi nadie sabe por qué. Las leyes del imperio no están escritas, están grabadas en expectativas. Lo que debes ser si quieres encajar, lo que tienes que pensar si no te quieres quedar atrás. Nadie las dicta en voz alta, sin embargo, todos las obedecen. El demiurgo no necesita gritar. Le basta con sostener los hilos invisibles que hacen girar la rueda. Trabajo, cansancio, una gratificación breve y vuelta a empezar. La rueda nunca para de girar. Para ello nos alientan con el próximo ascenso, la próxima compra, una promesa que nunca llega, todo para que la rueda no se detenga. Hay templos en su reino, pero no tienen altares ni incienso. Son dispositivos negros con luz azul que hipnotiza. Plataformas donde se mide el valor de las personas por los me gusta que son capaces de ganar. Escaparates donde la apariencia se impone a la realidad. Cada notificación es una pequeña orden. Mira, reacciona, compara, desea, compra, olvida. Nadie cree estar rezando, pero millones rezan, inclinados sobre pantallas ofreciendo minutos como si fueran monedas que se arrojan a un pozo sin fondo. El tiempo en su imperio no mide la vida, la trocea. La mañana es una fila de tareas, la tarde es un catálogo de cosas pendientes y la noche es una bofetada de realidad que ninguno quiere mirar. Pero a veces ocurre lo impensado. En mitad del horario, una grieta, una respiración que no encaja en el ritmo programado, un silencio breve como un parpadeo, que suena más fuerte que el tráfico. Allí en ese hueco, una pregunta se asoma como el filo de una luz. ¿Esto es todo? El demiurgo odia esa pregunta. Por eso llenó el mundo de distracciones. Ofreció placeres con fecha de caducidad, inventó metas que parecen propias y no lo son. Creó una industria entera para curar el vacío que él mismo sembró. Y cuando todo eso no bastó, perfeccionó su arma preferida, la comparación, mirar al de al lado para codiciar su suerte despreciando lo que tenemos. Hacemos que las sonrisas sean máscaras que ocultan nuestra triste realidad. Que no vale la pena intentarlo, puesto que los fracasos no son vistos como experiencias, sino como penitencias. Así, la llave de la jaula se oxida en el bolsillo, y nadie recuerda que la lleva encima. Pero hay lugares donde su orden se resquebraja. Una biblioteca silenciosa donde alguien abre un libro y el aire cambia de densidad. Un vagón de metro abarrotado, donde dos miradas coinciden y hay un reconocimiento sin palabras. Un pensamiento de madrugada con la casa dormida, donde el corazón late distinto y decide no posponer más su propia voz. No son milagros, son improvisaciones que interrumpen el guión, pequeñas fugas de luz que dejan ver el polvo en la habitación. Sofía no aparece con rayos ni tormentas. A veces llega como una canción vieja que creías olvidada, en otras como la imagen de un camino que no sabías que deseabas recorrer, o como esa intuición rarísima que te dice que estás diciendo sí, cuando deberías decir no, o al revés. No fuerza ni empuja, simplemente abre una ventana. Te deja oler el aire de otro lugar. Y ese aire tiene un olor que no conocías, libertad mezclada con miedo. Porque la libertad da vértigo cuando llevas demasiado tiempo encerrado. El demiurgo conoce ese vértigo y lo explota. En su manual, la primera instrucción es sencilla: distrae. Si la mente mira hacia adentro, dale un espectáculo hacia afuera. Si el corazón pregunta, responde con ruido. Si alguien se detiene, invéntale una urgencia. Y, por si acaso, ofrécele caminos fáciles que imiten la salida, pero que llevan al mismo punto. Falsas luces con carteles brillantes, espiritualidades express, revelaciones de bolsillo, rebeldías de temporada. Todo vale mientras la rueda siga girando. Hay días en que el imperio parece indestructible. La ciudad respira al unísono como una máquina perfecta. Los edificios reflejan el sol en ángulos tan precisos que la luz duele un poco. Los relojes están sincronizados, las conversaciones repiten guiones una y otra vez. ¿Qué hiciste? ¿Qué comprarás? ¿A dónde irás? ¿Cómo te ven? En esos días, esperas a que algo te rescate desde afuera, pero no llega. Porque lo que tiene que llegar, llega desde adentro. Pero nadie te lo dijo. En oficinas que no duermen, hay almas que se apagan en silencio. Corazones que aprenden a anularse para encajar en presentaciones impecables. En hospitales,
Hay miradas cansadas que han visto demasiado y han entendido demasiado poco del misterio de estar vivos. En escuelas, hay manos que dibujan esferas de luz en los márgenes de cuadernos cuadriculados. En fábricas, hay turnos que se suceden como estaciones sin paisaje. En salas de estar, hay sofás que crujen bajo el peso de sueños aplazados. Y en cada uno de esos lugares, hay una semilla por germinar. Sofía riega y la semilla crece un poco. No para destruir, sino para revelar. El crecimiento muestra las grietas, afloran las palabras que ya no significaban nada, no es cómodo, rara vez lo es. Nos rompe los papeles que sostenían el personaje. Parte la máscara educada. Hace preguntas que no puedes pasar por alto. ¿Quién decidió por ti? ¿Qué deseas cuando nadie te mira? ¿A qué precio sostienes la mentira? El falso creador responde como sabe, con miedo. Lo disfraza de prudencia, de sensatez, de realismo. Dice, no arriesgues, no cambies, no preguntes, mejor lo malo conocido. Nadie te espera al otro lado, y, a veces su voz viene de personas que quieres. Labios amados repitiendo consignas sin saberlo. Brazos que al intentar protegerte, refuerzan las barras de una celda que nadie ve. No son enemigos, son prisioneros que también están atrapados. En las plazas del imperio, la fiesta nunca muere. Siempre hay un escenario, una oferta, un descuento, una novedad que te promete el brillo que te falta por dentro. Fotos de cuerpos perfectos, historias de éxito instantáneo, destinos que te sanarían con una sola puesta de sol lo que te pesa por dentro desde hace años. La alegría se vende en pastillas, la tristeza se oculta detrás de filtros. La soledad hace cola en la puerta de un cine y se ríe para no llorar. Pero hay grietas, siempre las hay. Una anciana que riega plantas en un balcón pequeño y al hacerlo, canta una melodía que no ha sido entonada por nadie. Un niño que pregunta por qué el cielo es azul y no se conforma con la respuesta corta. Un trabajador que se detiene a mirar cómo el sol cae entre edificios y por un segundo, se conmueve sin motivo. Esos segundos valen como vidas enteras. Son señales en donde la realidad, por un instante se afloja. El imperio tiene profesores, pero no maestros. Tiene expertos, pero no sabios. Produce títulos, no sentimientos. Te enseña a ganar debates, no a escuchar el temblor de tu propia voz. Te exige resultados, pero no te pregunta si tú quieres esos resultados. Te da acceso a todo, menos a lo más importante, a tu ser. Y lo aceptas porque nadie te enseñó a sostener la mirada de tu propia profundidad sin parpadear. Sofía se sienta contigo en esa profundidad. No habla durante un rato largo, deja que el ruido se disuelva, que la superficie se calme. Cuando al fin dice algo, no es una orden, es una invitación, vuelve a casa. Pero esa casa no es un lugar, es un estado en el que ya no te persigues a ti mismo. En el que el reloj existe, pero no manda. En el que el trabajo sucede, pero no te define. En el que la alegría no depende de la aprobación de los demás. Y sin embargo, cada paso hacia casa se siente como una traición. Si dices que no, te llamarán egoísta. Si dices que sí a lo verdadero, te dirán ingenuo. Si decides parar, el ruido te acusará de flojo. Si te atreves a brillar, los ojos cansados se molestarán, no porque seas un peligro, sino porque tu luz les recuerda todo lo que han apagado en sí mismos. El demiurgo ha hecho de la conformidad una virtud y del coraje un pecado. Pero nada puede sostener para siempre lo que no es. Ni siquiera el demiurgo. En una carretera asfaltada las flores siempre encuentran una grieta para crecer sin permiso. En cada ley impuesta hay una historia que la contradice. En cada miedo programado hay una risa que lo desarma. Quienes escuchan a Sofía empiezan a reunirse sin saber que se están reuniendo. Coinciden en gestos mínimos, compartir pan, mirar el mismo cielo, callar juntos. Y ese tejido invisible al radar del imperio se fortalece. Entonces el falso creador sube el volumen. Más estímulos, más tareas, más miedo. Y si hace falta, más conflicto. Divide para reinar. Irónico, cuanto más nos separamos, más fácil es controlarnos. Cuanto más discutimos por lo superficial, menos preguntamos por lo esencial. Pero hay un límite. Al final del día, cuando apagas todas las luces, tu alma sigue ahí, mirándote con esa paciencia que nunca se cansa. Puedes huir de todo menos de eso. En una habitación cualquiera, a una hora cualquiera, alguien se sienta al borde de la cama y decide no traicionarse más. No hay testigos, no hay celebración. Solo un pacto silencioso con lo real. Ese gesto diminuto es un terremoto en el mapa del imperio. Una pequeña placa se desplaza, una columna cruje, un techo pierde su perfección. El demiurgo lo siente y tiembla. Porque su poder nunca fue tal,
solo fue una ilusión sostenida por consensos. Y los consensos empiezan a resquebrajarse cuando uno decide despertar. El amanecer siguiente parece el mismo, pero no lo es. La alarma suena, el café humea, la calle bulle como siempre. Pero hay algo nuevo dentro de ti, una palabra menos en la lista de excusas, un paso más firme en dirección a algo que aún no tiene nombre. Sofía sonríe, no desde un trono, sino desde ese centro íntimo donde el miedo ya no gobierna. Y la rueda por primera vez en mucho tiempo, siente que algo la frena. El imperio del falso creador sigue en pie, pero ya no es inmutable. Hay mapas nuevos sobre la mesa, manos que se reconocen, voces que expresan lo que callaron, ojos que al mirarse, se acuerdan de la fuente como si fuera un recuerdo de infancia que regresa con el olor del pan. El plan de control más perfecto del universo tiene una vulnerabilidad, la libertad. Y cuando alguien la recuerda, ilumina a otro y despeja esa bruma que no nos deja ver la verdad. No son héroes de mármol ni mártires. Son gente común que eligió una verdad simple, ser fiel a la chispa que vibra detrás del pecho. El demiurgo no sabe qué hacer con eso. Puede castigar, pero no puede destruirla. Puede perseguir, pero no borrar la memoria de lo que has vivido. Puede amenazar, pero no ganarle al alivio de un alma que, por fin, no negocia. El imperio tiembla, porque descubres que el candado eras tú, y que la llave, la llevabas puesta como un colgante que creíste era un adorno. Así se derrumba realmente un reino, no con cañones, sino con decisiones pequeñas. No con batallas épicas, sino con acciones que regresan la soberanía al lugar al que siempre perteneció. Un día dices no a lo que te apaga. Otro día dices sí a lo que te enciende. Y cuando menos lo esperas, ya estás viviendo en otro lugar sin haber cambiado de dirección en el mapa. La ciudad sigue donde estaba, pero tú ya no perteneces a su hechizo. El falso creador lo sabe. Por eso, desde su cielo de vidrio, observa con ansiedad disfrazada de calma. Ordena más ruido, diseña mejores trampas, perfecciona sus algoritmos. No entiende que su guerra ya está perdida, porque se libra en un terreno en el que él no puede entrar, la intimidad de una conciencia que decide. Allí sus reglas no valen, su nombre no importa. Allí, la luz se reconoce a sí misma y se multiplica sin pedir permiso. El imperio del demiurgo aún parece sólido, pero bajo su suelo resuena un rumor que crece, un murmullo de pasos que abandonan la rueda. No hay marcha militar. Hay latidos sincronizados por algo más antiguo que el miedo. Ese algo no tiene bandera, tiene memoria. Y su guardiana, paciente y audaz, espera el momento de llamar a todos por su nombre verdadero. Y observaba la rueda del demiurgo girar sin descanso, aprisionando a las chispas de luz como pájaros en jaulas transparentes. Había susurrado sueños, había encendido intuiciones, había abierto pequeñas grietas. Pero sabía que no bastaba. No mientras la mayoría siguiera dormida creyendo que la jaula era el cielo. Un día, si es que se puede llamar día a algo que ocurre fuera del tiempo, la decisión llegó. No fue un impulso. Fue una certeza tan clara que no dejaba espacio a dudas. Debía bajar. Debía entrar en el corazón del mundo falso, aun si eso significaba perder parte de su esencia. Sabía que, cuanto más descendiera, más densa sería la materia y más difícil recordar quién era. Pero también sabía que la única forma de liberar a otros era arriesgar su propia luz. El descenso no fue un viaje recto, sino una caída en espiral. A cada giro, la luz se mezclaba con sombras, como si pasara por capas de agua cada vez más profundas. Las voces de la fuente se volvían más lejanas, como un eco que se apaga. En algunos tramos, la duda se disfrazaba de razón, susurrando que era inútil, que no valía la pena. Pero Sofía siguió. No bajaba para ser adorada, sino para encender memorias olvidadas. Cuando finalmente tocó el mundo del demiurgo, no apareció como una deidad radiante. Lo hizo como algo que él no sabría detectar, una presencia que cabía en gestos pequeños. El abrazo que salva un día gris. El aroma de pan recién hecho que despierta un recuerdo de infancia. El instante en que un desconocido sonríe y esa sonrisa parece más antigua que tu propia vida. Se infiltró en momentos que no figuran en los registros, porque el verdadero cambio no necesita anuncios. Al principio, los despertares eran frágiles. Una persona se detenía en mitad de la calle y sentía que algo no encajaba, pero la corriente del imperio la arrastraba de nuevo. Otra soñaba con un lugar lleno de luz, pero lo olvidaba al sonar la alarma. Sofía entendió que debía ser paciente, como el agua que horada la piedra. Cada chispa encendida, aunque se apagara después, dejaba una huella. Y esa huella, tarde o temprano, volvía a arder. El demiurgo, en su torre de cielo artificial, comenzó a notar irregularidades. Criaturas que se apartaban del camino trazado.
Voces que preguntaban lo prohibido. Miradas que atravesaban las paredes invisibles. No entendía cómo sucedía. Decidió que debía actuar antes de que la grieta se extendiera. Y así creó sus armas más peligrosas, falsos despertares. Caminos que parecían liberar, pero que en realidad llevaban de vuelta a la rueda. Promesas de verdad que eran solo espejos deformados. Sofía vio esto y comprendió que su tarea era doble. No bastaba con despertar, había que enseñar a discernir. Porque en un mundo construido sobre el engaño, no toda luz es verdadera. Así, comenzó a enviar pruebas. No pruebas para castigar, sino para fortalecer. A quien despertaba, lo ponía frente a decisiones que revelaban sus propias cadenas. ¿Seguirías en la comodidad aunque supieras que es una prisión? ¿Elegirías la verdad si significara perder todo lo que creías tener? En las noches más densas, cuando el ruido del imperio parecía impenetrable, Sofía se sentaba junto a las almas como una amiga que no tiene prisa. Escuchaba sus miedos, incluso aquellos que no podía nombrar. No los calmaba con mentiras. Les mostraba el filo y la belleza de la libertad. Y les decía, sin palabras, no estás solo. Algunos respondían con rabia. La verdad duele cuando hiere las paredes que sostienen tu identidad. Otros respondían con llanto, como si hubieran esperado toda la vida que alguien los llamara por su nombre verdadero. Y en cada uno, algo cambiaba. No de golpe, no con espectáculo, sino con la certeza de que, por primera vez, estaban mirando la dirección correcta. El demiurgo intensificó su contraataque. Más distracciones, más miedos, más imitaciones. Pero cada vez que lograba apagar una chispa, otras dos se encendían en lugares que no podía vigilar. En plazas silenciosas, en conversaciones a media voz, en cartas escritas y nunca enviadas, en dibujos olvidados en un cajón, en canciones inventadas por niños que no conocían la fuente, pero la recordaban en la melodía. El despertar de Sofía no fue un evento, fue una corriente subterránea. Y como toda corriente, buscaba las grietas, se filtraba por donde menos se esperaba. Algunos sentían su llamado en mitad de un viaje en autobús. Otros, frente a una ventana, viendo la lluvia golpear el cristal. Otros, incluso en medio de una multitud, sintiendo que todo se volvía silencio para dejar pasar un pensamiento que no podían ignorar. Y así, mientras el falso creador creía reforzar su control, sin saberlo estaba acelerando el plan de Sofía. Porque cuanto más densa es la oscuridad, más evidente se vuelve cualquier destello. Y en los lugares más asfixiantes del imperio, la luz empezaba a tomar forma. No una luz lejana, sino una que brotaba desde adentro. Ese era su verdadero despertar, no ser vista como una salvadora externa, sino como el reflejo de lo que cada ser llevaba dentro. Sofía no quería seguidores, quería compañeros de memoria. Y poco a poco, los estaba encontrando. Silencio. Un silencio distinto al del imperio, que es un silencio impuesto, lleno de miedo y resignación. Este era un silencio vivo, lleno de preguntas que aún no tenían respuesta, pero que ya estaban ardiendo en el corazón. Sofía sabía que había llegado el momento. Durante eras había trabajado en la sombra, encendiendo memorias una a una, con la paciencia de quien cultiva un jardín bajo la noche más larga. Pero ahora las semillas habían germinado. Había rostros que se reconocían entre la multitud, manos que se buscaban, miradas que hablaban un idioma que el demiurgo no podía descifrar. Era hora de unir esas chispas sueltas en una llama que pudiera verse desde cualquier rincón del falso cielo. El llamado no fue una orden, porque la verdadera rebelión nunca obedece ciegamente. Fue una invitación. Llegó como una sensación insistente en el pecho, como si algo dentro dijera, ya no puedo seguir así. Un impulso que hacía que las rutinas se sintieran más pesadas, que los miedos sonaran más huecos, que las recompensas del imperio perdieran su brillo. Algunos lo sintieron en sueños, donde una voz suave los llamaba por un nombre que no recordaban haber oído. Otros lo escucharon en la vigilia, en medio del ruido, como una frecuencia distinta que atravesaba el bullicio y se clavaba en lo más hondo. No todos respondieron de inmediato. Muchos intentaron ignorarlo, creyendo que se trataba de una fantasía, un capricho del alma. Pero el llamado era persistente, y volvía una y otra vez, cada vez más claro. El demiurgo no tardó en notar que algo se movía fuera de su control. Como siempre, reaccionó con más control, nuevas leyes invisibles, más distracciones, más miedo. Multiplicó las promesas de felicidad rápida. Creó líderes falsos que decían hablar en nombre de la libertad, pero que, en secreto, seguían las órdenes de su mano invisible. El objetivo era claro,
desviar la rebelión hacia caminos que la desgastaran antes de que pudiera crecer. Sofía respondió de la única forma posible, con verdad. No la verdad adornada que el imperio tolera, sino la verdad que incomoda, la que desarma las excusas y deja al descubierto la jaula. Esa verdad no se gritaba desde templos ni escenarios. Se susurraba en cocinas, en azoteas, en caminatas nocturnas. Pasaba de un corazón a otro sin pasar por las manos del falso creador. En esa etapa, la rebelión no era un ejército. Era una red invisible. Personas que se cuidaban entre sí, que compartían pan y silencio, que se atrevían a decir lo que antes callaban. El imperio los llamaba locos, soñadores, ingenuos. Ellos lo sabían. Todos los grandes cambios empiezan con unos pocos que se atreven a ver lo que los demás no quieren mirar. Pero la rebelión tenía un propósito más profundo que romper las cadenas visibles. No se trataba de destruir el mundo del Demiurgo, porque todo lo que él había creado llevaba fragmentos de la luz original, sino de liberar esa luz de su prisión. Para hacerlo, cada uno debía enfrentarse a su propio carcelero interior, el miedo. Sofía no prometía que sería fácil. Les hablaba de pruebas, de momentos en los que el imperio parecería ofrecerles todo lo que siempre habían querido, solo para desviarlos. De tentaciones de rendirse cuando la soledad se hiciera insoportable. De traiciones que vendrían incluso de aquellos que amaban. Y aún así, cada vez más respondían que sí. Porque la alternativa, seguir viviendo con el alma encadenada, ya no era soportable. El llamado comenzó a tomar forma en símbolos. Algunos pintaban un sol en las paredes, otros dibujaban un círculo incompleto, recordando que nada estaba cerrado. Otros simplemente encendían velas en lugares estratégicos, como pequeños faros en medio de la noche. Ninguno de esos actos derribaba un muro por sí solo, pero juntos creaban un mapa que los despertados podían seguir. El Demiurgo se enfureció. Aumentó la vigilancia, levantó nuevas murallas, apagó luces. Pero cometió un error. En su prisa por sofocar la rebelión, hizo más visible la naturaleza de su control. Y aquellos que antes dudaban empezaron a ver lo que siempre había estado frente a sus ojos. La rebelión se alimentaba de cada intento por aplastarla. Hubo un momento en que Sofía supo que no había vuelta atrás. Fue una noche sin luna, en un claro donde varias docenas de despertados se reunieron sin plan previo, como atraídos por una fuerza invisible. Nadie dio un discurso. Nadie alzó un estandarte. Solo se miraron, y en esas miradas se reconocieron como parte de algo que el falso creador jamás podría entender ni destruir. Ese fue el verdadero inicio de la rebelión, no cuando decidieron luchar, sino cuando decidieron no volver a dormirse. Demiurgo hubiera visto. No habría ejércitos marchando bajo el sol ni lanzas chocando contra escudos. Esta batalla se libraría en un terreno más vasto y más íntimo, el interior de cada ser. Las primeras señales llegaron como cambios imperceptibles. Palabras que antes no significaban nada empezaron a vibrar con un peso nuevo. Gestos simples, como mirar a alguien a los ojos sin bajar la vista, se convirtieron en actos de desafío. Encender una vela, rechazar una mentira, recordar un sueño, todo eso, en el reino del falso creador, era una declaración de guerra. El Demiurgo respondió endureciendo sus velos. Si antes las sombras eran suaves, ahora se volvieron densas, como neblina que se mete en los huesos. Difuminó los recuerdos, distorsionó las señales, disfrazó sus cadenas con oro. Y lo peor, soltó a sus criaturas más antiguas, seres de pensamiento que se colaban en la mente de los despertados para susurrar dudas, miedo y división. Sofía sabía que la luz no podía enfrentarse a las sombras de forma directa sin perder parte de sí. La luz que lucha como la sombra termina oscureciéndose. Por eso, enseñó a los suyos a combatir de otra forma. Les dijo, no traten de aplastar la oscuridad, ilumínenla. Que cada acto de verdad sea un golpe. Que cada gesto de compasión sea una herida en el tejido de la mentira. La primera gran confrontación no ocurrió en un campo de batalla, sino en una ciudad abarrotada. El Demiurgo había convocado un festival para distraer a las masas, luces cegadoras, música que vibraba en los huesos, un espectáculo que prometía felicidad instantánea. Pero entre la multitud, los despertados se movían como corrientes subterráneas. Encendían pequeñas hogueras de silencio en rincones apartados, donde las palabras podían escucharse sin ser deformadas. Allí, las sombras no podían entrar. No porque fueran débiles, sino porque no podían respirar en un lugar donde la verdad fluía libre. Y así, en medio del ruido, nacieron los primeros pactos de luz, promesas de no traicionarse, de sostenerse mutuamente cuando el miedo se hiciera insoportable. El Demiurgo intentó fracturar esas alianzas. Lanzó visiones de derrotas inevitables, sembró rumores,
hizo que viejas heridas resurgieran. Pero lo que no entendía es que cada ataque también revelaba la magnitud de su temor. Y un enemigo que teme ya no es invencible. La batalla empezó a tomar forma física en los sueños. Los despertados soñaban con un mismo lugar, un puente de piedra sobre un abismo, con una sola antorcha iluminando el paso. Del otro lado, la oscuridad era total. Y en el centro del puente, siempre, una elección: cruzar y enfrentar lo desconocido, o dar media vuelta y volver a la falsa seguridad del imperio. No todos cruzaban. Algunos despertaban empapados en sudor, con el corazón latiendo como si hubieran corrido. Otros daban un paso y caían, solo para despertar con la sensación de que aún tenían algo que aprender. Pero quienes cruzaban despertaban distintos. Sus ojos brillaban con una claridad que el demiurgo no podía imitar. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a retroceder, no porque fueran destruidas, sino porque quedaban expuestas. Y la exposición era su muerte. Donde antes se escondían en la ignorancia, ahora tropezaban con el fuego de la conciencia. Donde antes reinaban sin ser vistas, ahora eran nombradas, y un nombre verdadero es un golpe que no pueden soportar. Sin embargo, la luz también tenía un costo. Cuanto más brillaba, más visibles se volvían los despertados. Y el falso creador, en un último intento desesperado, decidió enfrentarse a Sofía directamente. No con fuerza bruta, sino con lo único que podría herirla, recordándole su culpa. En medio de una noche sin estrellas, apareció ante ella como un eco distorsionado de la fuente, mostrándole imágenes de la primera chispa, del momento en que lo creó. Le dijo: todo esto es tu culpa. Yo no existiría sin ti. Cada lágrima, cada grito, cada cadena, es obra tuya. Por un instante, el peso la dobló. Las luces alrededor titilaron. Los despertados sintieron un frío repentino, como si la esperanza estuviera a punto de apagarse. Pero entonces Sofía recordó algo que el demiurgo había olvidado: que la chispa original provenía de la fuente, no de él. Que incluso en la oscuridad más profunda, esa chispa seguía intacta. Y que su misión no era borrar el pasado, sino redimirlo. Con esa certeza, se irguió. No intentó convencerlo. No discutió. Solo encendió una luz que no provenía de sus manos, sino del centro mismo de su ser. Y esa luz atravesó al demiurgo como si fuera hecho de vidrio. Las sombras se agitaron, como si estuvieran a punto de romperse o de huir. La batalla no terminó aquella noche. Pero algo cambió para siempre. Por primera vez, el falso creador había visto algo que no podía controlar. Y eso, para él, era el verdadero terror. Y cuando arde, no distingue entre lo que amas y lo que te encadena. Por eso, después de la batalla, los despertados descubrieron que la luz no solo mostraba el camino, también revelaba lo que tendrían que dejar atrás. El imperio del demiurgo no se derrumbó de inmediato. Sus muros seguían en pie, y sus calles aún estaban llenas de quienes no querían ver. Pero algo invisible había cambiado. La mentira ya no se sostenía con la misma facilidad. Los que habían cruzado el puente del sueño ahora caminaban con un brillo que otros notaban, incluso sin entenderlo. Y ese brillo incomodaba. Muchos pagaron un precio alto por mantenerlo. Algunos perdieron amistades, porque la verdad que traían no podía encajar en conversaciones acostumbradas al disfraz. Otros fueron apartados de sus familias, acusados de locura o traición. Hubo quienes fueron expulsados de sus trabajos, porque ya no podían repetir sin cuestionar las reglas que antes obedecían en silencio. Sofía les había advertido: la verdad libera, pero también separa. Y no lo decía para asustarlos, sino para que entendieran que no todas las pérdidas son derrotas. Algunas son la única forma de abrir espacio para lo nuevo. Sin embargo, saberlo no hacía menos doloroso el corte. Cada despedida dejaba una cicatriz, y las cicatrices son memorias que nunca se borran. El demiurgo aprovechó esas heridas. Sabía que el dolor puede ser un puente de regreso a la jaula si se ofrece el alivio adecuado. Envió promesas disfrazadas, la idea de que podían volver solo por un tiempo, que podían fingir estar dormidos mientras seguían despiertos por dentro. Era una trampa sutil, y no todos la vieron a tiempo. Algunos cayeron, y cada caída dolía como perder una estrella en el cielo de la rebelión. Pero la luz no depende de que todos permanezcan. Cada alma que se mantiene firme fortalece la red invisible. Y en esa red, el precio de uno se convierte en la inspiración de otro. Un despertar puede costarte un hogar, pero darte un sentido que ninguna pared podría contener. Una noche, Sofía reunió a un pequeño grupo de los más heridos. No en un templo ni en una plaza, sino en un claro iluminado por un fuego real, no simbólico. Allí, les habló del ciclo inevitable. Cada paso hacia la verdad exige una ofrenda.
Puede ser un lugar, una relación, una creencia, pero siempre será algo que pensabas que no podías perder. Y sin embargo, cuando lo sueltas, descubres que no eras tú quien lo sostenía, era eso lo que te sostenía prisionero. Les contó también un secreto que nunca había revelado, incluso ella había pagado un precio por su camino. Al descender, había dejado atrás la plenitud de la fuente. Había sentido el frío de la separación, el peso del error. Y aún así, lo volvería a hacer. Porque la verdad no es cómoda, pero es el único lugar donde el alma puede respirar. Mientras hablaba, algunos lloraban en silencio. No de tristeza, sino de reconocimiento. Porque en esas palabras vieron reflejada su propia historia, el sacrificio que cada uno había hecho para no traicionarse. Comprendieron que la rebeldía no es un acto único, sino una elección diaria, repetida incluso en los momentos más pequeños. El demiurgo, desde su trono de cielo falso, sintió que algo le era arrebatado. No entendía por qué sus castigos ya no provocaban el miedo de antes. No comprendía que, una vez que alguien ha aceptado el precio de la verdad, ya no puede ser controlado por amenazas. El dolor deja de ser una cadena y se convierte en un recordatorio de que has elegido vivir libre. Y así, la rebelión entró en una nueva fase. No era la euforia del despertar ni la intensidad de la batalla. Era algo más silencioso, más firme, una resistencia que ya no dependía de victorias visibles. Una fidelidad interna que no se negociaba. Sofía sabía que aún quedaba un camino largo, pero también sabía que el precio ya había sido pagado por muchos, y que ese sacrificio era la base sobre la que se levantaría el nuevo amanecer. Que marcaran la caída del imperio del demiurgo. Cuando el renacer comenzó, lo hizo en silencio, como germinan las semillas bajo la tierra, invisibles para la mirada superficial, imparables para quien sabe escuchar el pulso profundo de la vida. El mundo oculto siempre había estado allí, no en otro plano lejano, no en un paraíso perdido, sino detrás del velo que el falso creador había tejido. Era un lugar que no ocupaba espacio ni tiempo, pero que podía abrirse en cualquier instante para quien estuviera listo. Sofía lo sabía, y su misión nunca fue crearlo, sino recordarles a todos que podían volver. El renacer empezó con una sensación compartida entre los despertados. El aire parecía más ligero, las sombras menos densas, los muros más frágiles. Caminaban por las mismas calles del imperio, pero ya no les pertenecían. Las cadenas seguían colgando, pero habían perdido su peso. Los símbolos del control, torres, pantallas, relojes, ya no tenían el mismo poder. Era como si el hechizo se estuviera deshaciendo desde adentro. En las plazas, comenzaron a aparecer gestos imposibles, desconocidos que se abrazaban sin motivo aparente, risas que rompían el silencio de lugares donde antes solo había rutina, niños que jugaban inventando lenguajes que sonaban más antiguos que las ciudades. Cada uno de esos gestos era una grieta más en el tejido del imperio, una grieta por la que se filtraba la luz. El demiurgo lo percibía, pero no entendía cómo detenerlo. Su error fue siempre el mismo, creer que el poder se mantiene por la fuerza. No comprendía que lo que estaba viendo era una revolución que no dependía de líderes ni de ejércitos, sino de miles de decisiones individuales, repetidas en voz baja pero firmes como la piedra. En ese nuevo amanecer, los despertados empezaron a reconocer lugares que el imperio había ocultado, jardines detrás de muros olvidados, caminos que no figuraban en los mapas, ruinas que resonaban con ecos de la fuente. Eran portales, no en el sentido fantástico, sino como recordatorios físicos de que siempre hay más de lo que se ve. Y en cada portal, Sofía esperaba, no como una reina, sino como una compañera de viaje. Tomaba las manos de quienes llegaban y les decía, sin palabras, ya estás aquí. El mundo oculto nunca estuvo lejos, solo estaba cubierto por el miedo. Allí no había leyes impuestas, pero tampoco caos. La armonía no era orden forzado, sino un equilibrio natural. Cada ser recordaba su origen, y en ese recuerdo no había culpa, solo gratitud. Incluso el error que dio origen al demiurgo se veía distinto, no como una maldición, sino como una lección que había encendido una fuerza nueva en todos. El falso creador, al ver esto, sintió por primera vez una sensación extraña, cansancio. No podía comprenderlo, pero su voluntad de dominio empezaba a desmoronarse. Como una sombra al amanecer, se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para impedir que la luz siguiera creciendo. Porque la luz ya no estaba solo en Sofía, estaba en todos. El renacer del mundo oculto no borró el antiguo, pero lo transformó. Las calles del imperio se llenaron de ojos que veían más allá, de manos que ya no obedecían por costumbre, de voces que no repetían consignas. El reino del demiurgo seguía allí, pero sin la obediencia de sus habitantes, ya no era un reino,
era solo un escenario vacío. Sofía, desde el centro invisible de esta nueva realidad, miró a quienes habían recorrido el camino. Algunos llevaban cicatrices profundas, otros habían perdido mucho, pero todos tenían algo en común: la certeza de que ninguna sombra, por densa que sea, puede apagar una chispa que ha recordado quién es. Y así, sin un final dramático, pero con una fuerza imposible de detener, el mundo oculto volvió a respirar a través de todos. No como un refugio, sino como la verdadera base sobre la que siempre se había sostenido la vida. Un lugar que no se conquista ni se defiende, solo se vive. En lo más profundo, Sofía susurró las últimas palabras de su misión: ahora, el guardián eres tú. Y en ese instante, el amanecer no fue solo en el cielo, fue dentro de cada ser. El mundo oculto ha renacido, y el guardián ya no es Sofía, ahora eres tú. La chispa está dentro de cada uno, esperando que decidas no volver a dormir. Y si esta historia resonó contigo, si sentiste aunque fuera un destello en tu interior, acompáñanos a seguir desvelando los secretos que el imperio quiso ocultar. Dale like a este video para que la luz llegue más lejos, compártelo con quienes sabes que necesitan recordar, y suscríbete a Crónicas Alejandrinas para seguir explorando juntos lo invisible detrás del velo. Porque la rebelión ya empezó, y no se libra en otro lugar, se libra aquí, en ti, y en cada elección que haces.